Si ahorita me paro y siento que me voy a caer, me puedo apoyar en tu hombro. Es que es el personal de apoyo. Aquí también, cabrón. Voy a caer. No me puedo apoyar. Ya lo dije. A ver, le tengo que firmar a este güey porque si no va a estar chingando. ¿Qué? ¿Y la pluma qué? Ay, se va a resultar. ¿Qué hay? No, no te preocupes, pues que no es que no hay público. No, quién sabe dónde está. Con lápiz no se vale, ¿verdad? A ver, aquí está. ¿Ya no vas a usar? Listo. Pues yo digo que 2 minutos más y ya. Buenos días a todos. Qué bueno que llegaron. El tráfico estaba muy complicado, pero aquí estamos. Bueno, vamos a proseguir ahora con este segundo día de las jornadas de arte, ciencia, humanidades y ciudadanía, ¿no? Dentro de la red de Ecología Acústica México, con la presentación de una conferencia magistral, en este caso es una persona que a lo mejor nadie conoce. Nadie lo conoce. Al contrario, pero yo creo que Manuel Rocha, que es artista y compositor, como todos ustedes saben, es académico del Departamento de Artes y Humanidades de la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro e investigador. Sus composiciones instrumentales y electroacústicas, así como sus esculturas e instalaciones sonoras,
surgen desde distintos acercamientos al fenómeno sónico. Rocha Iturbide se distingue por su labor creativa interdisciplinaria que lo ha llevado a utilizar la fotografía, el video, así como otros aspectos visuales del arte, como una parte complementaria de su trabajo como creador fundamentalmente sónico, siendo uno de los pioneros en México del arte sonoro, así como de la música electroacústica, no tan solo como creador, sino como investigador, curador y difusor. Como ejemplo, tenemos la creación del primer Festival de Arte Sonoro y Música Electroacústica en la Ciudad de México entre 1999 y 2002, y las publicaciones de las antologías de arte sonoro y música electroacústica mexicanas, RAS 2005, México Electroacústico 2007 y Ready Media 2010. Rocha Iturbide se ha distinguido por su ardua labor en el campo académico como maestro de composición y arte sonoro y dirigiendo tesis de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Música de la UNAM y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es maestro investigador del tiempo completo en la carrera de Arte y Comunicación Digitales en la UAM Berna. Su página web es artesonoro.net. Bueno, Manuel nos va hoy a dar una conferencia acerca de la escucha, es decir, la escucha como arte, ¿sí? La posibilidad de considerar la escucha como arte. Entonces, pues vamos a dejar a Manuel, lo recibimos con un aplauso y que por favor nos dé su punto de vista, ¿no? Bueno, este ensayo que se publicó originalmente fue un encargo para la revista Oral chilena, una revista de sonido, en 2014 o 2015, 2014 creo. Y me sirvió para hacer una revisión histórica de la idea de la estética de la escucha, ¿no? O sea, desde cuándo se considera que haya estética, que puede ser arte la escucha, y hago una revisión. Y entonces, bueno, voy a empezar con una pregunta muy interesante de Paulino Oliveros, en donde dice, ¿qué es lo primero que recuerdan haber escuchado? Y curiosamente, cuando yo me la hice, dije, bueno, la verdad no me acuerdo de nada, muy chico. Me acordé más bien de una situación de mucha concentración, yo en una silla de mimbre blanco, no sé, como a la 1 de la tarde, el sol entrando por la ventana, y con un libro como de cuentos, grande, y mi madre detrás de mí, no me acuerdo, es como muda la escena, ¿no? Como ella diciéndome cosas y yo concentrado. A pesar de que no hay sonido en esa imagen, sin embargo es un estado contemplativo que para mí ha sido meditativo, que para mí ha sido fundamental en toda mi vida para conectarme con la escucha, ¿no? No solamente cuando estoy haciendo una caminata sonora, sin grabadora, o en otras épocas que grababa mucho, cazando paisajes sonoros, sino simplemente al estar trabajando en la computadora, que de pronto escuchas, yo vivo en una privada casi en el centro, en Bucareli, y escuchas los sonidos de afuera y los escuchas y regresas, que es una escucha probablemente, bueno, vamos a hablar de eso, es una de las escuchas de las que voy a hablar, ¿no? Entonces, puede ser una forma de arte la escucha. Esta presentación la tengo en inglés, les pido una disculpa, pero pensé que era bueno dejarla en inglés por la gente que no estuviera aquí. Voy a tener que algunas cosas traducir a pelo. Sirve desarrollar una escucha atenta, sensible, emocional y estética. Bueno, es una pregunta, pero obviamente que sí, ¿no? O sea, aquí ya vimos 4 distintos tipos de escucha, ¿no? Lo que percibimos oralmente en la cotidianidad puede ser música. Obviamente que sí. Yo soy discípulo de Cage, o sea, bueno, no fui maestro más que en sus escritos y en su música, ¿no? Entonces, bueno, paso a la siguiente transparencia.
Bueno, al final de la plática concluyo, digamos, termino mostrando algunas obras de arte que los artistas o composiciones, arte sonoro, arte, que han creado este tipo de cosas, de alguna manera están tratando de invitar a partir de estas creaciones a la gente a que tenga una escucha más atenta en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, como yo como artista, es mi propuesta más fuerte, bueno, además de los escritos y los pedagógicos de los talleres y eso, es tú como artista, las obras que has hecho que tienen que ver con la escucha, cómo pueden ayudar a la gente a que se interesen más, ¿no? Entonces, bueno, empiezo con los modos de percepción, los espacios acústico y visual, ¿no? Entonces, desde la época de Aristóteles, ahí ya existía un equilibrio entre los distintos sentidos, algo que se perdió después, a lo que se le llamaba sensus communis, en donde estaban balanceados la percepción de la vista, de la escucha, del oído, del tacto, de los olores, etcétera, ¿no? Pero a partir de que la cultura griega se desarrolla, y la escritura y la lectura, la percepción visual va a sepultar totalmente a la percepción oral. Entonces, Marshall McLuhan nos habla de estructuras de espacio visuales y de estructuras de espacio aurales que son muy distintas, ¿no? El espacio visual tiene que ver con las cosas conectadas de una manera secuencial, con límites, y es la parte izquierda del cerebro, y es una percepción fragmentada la visual. Mientras que el espacio aural son eventos simultáneos, multicéntricos y limitados, y es la parte derecha del cerebro, y es una percepción integrada. ¿Qué sucede? Que las culturas iletradas, que hay muy pocas culturas iletradas a la fecha, pero existen todavía, o sea, hay culturas que en el Amazonas indígenas, en Tasmania y al norte de Australia, en lugares así, en donde la cultura es totalmente oral y ha sido oral durante siglos, y el hecho de que no sepa leer y escribir hace que el oído sea mucho más importante y la percepción oral está muchísimo más desarrollada, mientras que en todas nuestras culturas occidentales es lo opuesto. Estamos acostumbrados a esta cosa de la lógica y la reflexión secuencial ligado a ese espacio visual más que a la oral. ¿Cómo evolucionó la escucha en Occidente? Pues la escucha, esto es una idea mía, es en el medievo, piensen en la pintura del medievo, ¿no? Religiosa, ¿no? Son totalmente plana, hierática, o sea, los cristos, las vírgenes, no hay fondo, ¿no? Y en el paisaje sonoro, en la escucha del paisaje sonoro, tenemos de acuerdo a Murray Schafer y otros teóricos que desarrollan el foreground y el background, lo que está enfrente y lo que está en el fondo, la perspectiva. En el Renacimiento surge la perspectiva, y entonces para mí ahí surge, es porque ellos ya también están dispuestos a escuchar de esta manera, el foreground y el background, ¿no? Aquí hay un ejemplo de una pintura de poquito posterior o del Renacimiento tardío, de lo que más tarde yo voy a nombrar como una escucha no lineal. ¿Qué es la escucha no lineal? Es algo que yo desarrollo en mi primer texto así fuerte teórico que hice hace 10 años justamente aquí en la Fonoteca, que es acerca de la estructura del paisaje sonoro electroacústico, que es específicamente un archivo que tú editaste o principio a fin, y una estructura estéreo, de una grabación estéreo, en donde hay cosas no lineales porque hay muchos elementos distintos, una densidad que no te permite escuchar de manera lineal, sino que tienes que saltar de un sonido al otro. Es algo que tiene que ver mucho con la filosofía estética de Cage. De hecho, Williams Mix, una pieza del 52 que es con trocitos de cinta a partir de apreciaciones de azar con 6 grupos de sonidos de todo tipo de animales, de seres humanos, etcétera. Es muy denso, justamente esos macrogranos que duran 2 segundos y medio máximo,
o menos, y luego los más cortitos pueden durar 300 milisegundos, y entonces son tantos que uno escucha para todos lados, y si no hay un decrecimiento de esa densidad, te alienas y dejas de escuchar. Entonces la escucha lineal no aguanta mucho, mucho tiempo. ¿Qué pasa con un cuadro como este? Es lo mismo que pero está anticipado en la historia, ¿no? Bueno, probablemente los contrapuntos de la Alta Edad Media, muy complicados, tenían esa dificultad de no puedo seguir todas las voces, ¿no? Hubo un momento de no linealidad en la música que después ya no se dio, ¿no? Desapareció, probablemente hasta Cage, o había que hacer una revisión de eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí es muy interesante cómo no podemos ver el cuadro del Bosco así entero, tenemos que explorar porque hay una no linealidad. Bueno, el arte, cuando el arte entra a los museos y cuando la música entra a las salas de concierto, es la primera vez que se le ofrece al público la posibilidad de hacer una práctica, un ejercicio visual, de percepción visual con el arte visual y de escucha en cuanto a la música, ¿no? Entonces, ayuda mucho esa instauración de estas instituciones, salas de concierto, museos. Y luego, más tarde, y hablaré de esto después, surge la fotografía, el fonógrafo, y esto obviamente el hecho de poder repetir la música misma, una pieza de Beethoven, por ejemplo, ya hace que escuchemos de una manera mucho más profunda. Es una escucha fenomenológica, gracias al fonógrafo mucho tiempo después y el hecho de poder grabar, etcétera. De esto voy a cosas, pasajes sonoros en los 70s, 80s con las primeras grabadoras, etcétera. De esto hablaré más a fondo más tarde. Bueno, aquí hay un ejemplo, cómo la invención de la cámara, o sea, ¿por qué los pintores del siglo XIX o incluso de principios del siglo XX, aunque ya el arte abstracto, gracias a la cámara fotográfica, se liberó de lo figurativo, pero ¿por qué en el arte figurativo, de pictórico, no se pintaba desde arriba, con vistas desde arriba de una azotea? ¿Y por qué hasta el 1930, a finales de los 20? ¿Se imaginan por qué? Sí, ya la cámara fotográfica existe desde 1860. Porque las cámaras se hicieron chiquitas. Entonces, pues, si tú tienes una cámara que no tienes que subir el tripié y cargar, pues de pronto está el fotógrafo arriba de la azotea. ¡Ay, mira qué chingón se ve aquí desde aquí la foto, ¿no? Entonces, la tecnología cambió nuestra manera de ver el mundo, aquí es clarísimo, ¿no? Bueno, ser todo oídos, estar a la escucha, el famoso ensayo de Jean-Luc Nancy de être à l'écoute, en la escucha. Y entonces, bueno, y otras ideas como la de los ojos no tienen párpados, que por cierto no está claro quién inventó esa frase, parece que viene de distintos lados. Nunca podemos cerrar los ojos, e incluso cuando estamos dormidos estamos escuchando, bueno, no escuchando, estamos oyendo. O sea, es decir, si hay un ruido, lo oímos, no lo escuchamos. Y muy bonita esta metáfora de Nancy, en donde compara el oído a una cuerda tensa. Entonces, solamente cuando nosotros tensamos nuestra atención, estamos listos para escuchar, es cuando vamos a escuchar con atención, porque estamos preparados. Y algo que ayuda mucho a eso es el silencio. O sea, el silencio realmente no el silencio es totalmente bienvenido y fundamental en la escucha, porque es lo que nos mete en ese estado de que queremos recibir lo que nos va a venir de ese silencio, ¿no? Entonces es muy importantísimo el silencio, como es parte de esta idea de la cuerda tensa. Y obviamente los ambientes de hi-fi, que en realidad yo soy muy amigo de Barry Truax y conocí a Hildegard, y aquí estuvo también en la camioneta sonora, y me parece muy curioso cómo en general todo este movimiento a veces desprecian algunos sonidos, que no les gustan los aviones,
Y yo siempre he pensado que sí hay momentos, si vives al lado del aeropuerto está jodido, no te pasa el avión ahí a 20 metros, pero pues, si estás en los viveros, pasan los viveros, es un sonido increíble. O sea, los sonidos de las llantas sobre el pavimento de los coches a mí me encantan, los sonidos del tráfico a mí me encantan, a menos de que, por eso, que no vivas en una calle en donde hay congestionamientos. Y en Morelia me tocó mucho más ruido que todo el que nunca he vivido en la Ciudad de México. Me tocó un hotelito ahí en el centro donde pasaban los pinches mic preseros ahí con un pinche ruido del motor. Me despertaron, no me puedo dormir. Entonces es muy relativo. O sea, el lo-fi existe, pero no es que está siempre por todos lados. Son esas situaciones muy específicas que sí. Ahí sí se tapa todo y hay demasiados sonidos muy fuertes, te alienas y vas a dejar de escuchar, obviamente, ¿no? Bueno, la necesidad de escuchar. Bueno, a mí me surge desde que estoy leyendo a Cage y estoy tratando de escuchar los sonidos cotidianos y en Mills College grabo de pronto mi refrigerador, hacía un sonido increíble el motor del refrigerador, eran como cantaba, realmente, eran los inarmónicos. Entonces lo grabé con un micrófono de contacto y hice una pieza a partir de los sonidos del refrigerador y luego un contrabajo que lo acompañaba, ¿no? Entonces, el sonido más bajo del refrigerador. Entonces, bueno, a partir de ahí yo siempre me interesé, pero cuando fui a The Tuning of the World en 94, justamente a presentar la pieza del refrigerador, más otra que hice con un arroyo de agua, yo no sé si Eric estaba en The Tuning of the World. Were you in The Tuning of the World? Yeah. Okay, but maybe we didn't met there. Yeah, it was here. Yeah, I remember you gave me the Boombox Project CD. No, but not here. I mean, The Tuning of the World in Banff in '94. Oh, yeah, yes. But you went. That. You went there. 1993. But I don't remember meeting you there. Okay. Era mucha gente, había muchísima gente, y ahí es donde vi por primera vez y escuché toda esta, conocí a Paulina Oliveros, tomamos un taller toda la semana con ella, increíble, y ahí es donde yo en 98 empiezo a grabar por primera vez, ya por grabar, con 2 micrófonos cardioides, en la India, un viaje que hice con mi madre, y yo no sabía para qué usar todas esas grabaciones, por un diario de viaje, no sé. Al final, por ejemplo, un aspecto de las cosas que empecé a grabar en otros lados también era, me llamaba la atención un radio, una grabadora prendida y me gustaba grabar también esa música junto a un tipo que luego estaba barriendo y me cambiaba, caminaba. Entonces hice en 2003 este proyecto se llama Boombox Project, que es un disco con grabaciones en todo el mundo, donde luego me decía la gente, pero pues es que eres muy buen DJ. Uno de los 11 o 15 boomboxes que están en ese disquito que se hicieron nada más 300 copias. No hay sonido y aquí está. Pero luego, a ver, esta es medio traicionera, porque se te cambia la salida del audio, está en el output, pero no tengo sonido, ¿eh? Ayer tenía falso contacto. Puta, pero falso de que no sale nada. Una cosa es falso de que suena. ¿Ve? No hay audio. Da igual. Si hay audio después, o ustedes tienen el file, tóquenlo en el momento que puedan, sino silencio y resonancia. Bueno, ¿sí? A ver. También algo interesante, los chicos que estaban ahí escuchando su grabadora, cantaban sobre la grabadora. Entonces, Jaipur.
Campanas del... Ah, no. Lo interesante es que no hay que editar nada, es realmente el principio y el final. La quiero dejar toda para que se entienda, porque si la corto no se va a entender. Son cortitas. Allá me empiezo a alejar. Hay coches que pasan. Esta era como una plaza. Me acerco a la calle. Bueno, el silencio y la resonancia. Bueno, la resonancia también es importante, además del silencio. Nuevamente regresamos a la idea de la cuerda tensa. Pues si una cuerda no está tensa, nunca va a poder resonar, ¿no? Entonces, en cuanto tensamos la escucha, también estamos listos a resonar, así como un sonido puede hacer vibrar frecuencias simpáticas a ese sonido en este cuarto. La famosa pieza de Alvin Lewis, I'm Sitting in a Room, que me encanta, es de mis obras favoritas. Pues también esa resonancia es una metáfora en cuanto a la escucha en sí, ¿no? Bueno, el parámetro del silencio no se ha usado casi en la música porque probablemente termina un movimiento o sea, si yo pongo un silencio largo en una obra, pues la gente aplaude probablemente, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados en una instalación sonora así, afortunadamente podemos usar silencios largos porque normalmente el sonido dura horas, ¿no? Pero bueno, está la idea del Presque-Rien de Luc Ferrari, que también es una idea muy interesante en cuanto... Yo tengo una interpretación muy particular del Presque-Rien porque sus grabaciones eran con sonidos muy presentes. Había una con cigarras muy fuertes y los sonidos de la gente que camina en la playa en Yugoslavia, que es la primera pieza que él hace como paisaje sonoro y que la presenta como una obra electroacústica, que era para el 69 muy raro, o sea, poco hace. Pierre Schaeffer no le gustó nada porque trabajaba con Pierre Schaeffer. Pero para mí son estos paisajes sonoros muy lejanos en donde los sonidos son mucho más suaves y queditos y te da una escucha como con estas miras telescópicas de rifle, como que a pesar que están tan lejos los puedes enfocar mejor, ¿no? Bueno, y a partir de esas ideas, también del silencio, por ejemplo, en la instalación, yo hice una obra con Gabriel Orozco en el 93 con rechinidos de llanta de coches tirados de distintos tamaños, una especie de permutación, silencios, rechinidos larguísimos, en donde hay tanto silencio como esos rechinidos y estos silencios, silencio, escucha, te da este equilibrio muy interesante, ¿no? Bueno, diferentes tipos de escucha. Tenemos la escucha fenomenológica de Pierre Schaeffer, que es totalmente, bueno, científica y que viene de la filosofía de la fenomenología de Husserl y luego de Merleau-Ponty, y que es esta escucha del objeto sonoro reducida, es decir, de aislar, de grabar un objeto y oírlo en detalle, que es una escucha muy interesante, pero es una escucha también muy perceptual e intelectual, ¿no? Luego, la escucha fenomenológica profunda, que descubrió un escrito de Francisco López, que es un artista sonoro español muy famoso por sus grabaciones que ha hecho en la selva y hace piezas electroacústicas tal cual no transforma los sonidos.
y él habla como de esta fenomenología ya directamente la escucha en esos espacios de la selva, por ejemplo, ¿no? En donde no vemos los sonidos, pero nos concentramos en todos los sonidos de los insectos, anfibios, etcétera, pájaros. Y la escucha profunda, que es la escucha de Paulino Oliveros, en donde es escuchar de todas las maneras posibles todo lo que podamos escuchar y bueno, que incluye absolutamente todo, ¿no? Lo focal la escucha focal y global tiene que ver con el oriente y con el occidente, ¿no? Para Schaeffer la escucha global es una escucha periférica. Para Truax una escucha global es una escucha distraída. Podemos pensar en el ambient music de Brian Eno, que este día ya la había generado Satie, en la musique d'ameublement, una música de una especie de ópera ahí, donde nada más estamos como... La idea es que era música de fondo, aunque realmente no suena música de fondo. A mí la de Brian Eno no me gusta, pero es interesante que haya Music for Airports, a mí no me gusta, pero es interesante que haya llevado eso a este ámbito pop alternativo, ¿no? Y luego está la escucha cuántica, también de Oliveros, en donde ya es muchas cosas, es una pachequez, ¿no? Es escuchar más de una realidad de una manera simultánea. Yo hice una tesis sobre la física cuántica del sonido, las técnicas granulares, entonces yo soy medio pachecón. Sí tengo mi lado de New Age, salvo que esa película que se hizo horrible sobre la física cuántica y la cotidianeidad, que no sé si la vieron, era espantosa. Bueno, en fin. Pero sí creo que estas ideas cuánticas se pueden aplicar a muchas cosas de la percepción, claro, de una manera metafórica. Yo me puedo dar la libertad, ¿no? Por no ser científico, afortunadamente. Obviamente es no lineal, y tiene que ver, por ejemplo, con cuando yo decía que estoy trabajando en mi estudio y en la ventana, un paisaje sonoro no lineal. También para mí la no linealidad tiene que ver con la escucha cuántica. Entonces son transcripciones que yo hice de paisajes sonoros para encontrar tipologías arquetípicas, ¿no? Tantos en ciudad como en campo, etcétera, ¿no? Bueno, los primeros artistas que intentan desarrollar la escucha con varias acciones hablo de acciones, obviamente, y con otro tipo de ideas, no. Rousseau obviamente es el primero con su manifiesto, ¿no? Es Paulino Oliveros, Murray Schafer y Max Neuhaus, ¿no? En cuanto a la escucha cotidiana, esta es una obra famosa de Max Neuhaus. Para los que no conozcan a Max Neuhaus, era un percusionista que trabajaba con Stockhausen y dejó la música contemporánea y se dedicó a hacer obras que tenían que ver con la escucha y con el arte y el sonido, ¿no? Ya no me gusta hablar ya de decir arte sonoro porque es muy complejo eso, problemático. Entonces este es un póster que él hizo y que puso debajo del puente de Brooklyn, donde dice listen, escucha. Entonces si tú estás ahí caminando y ves el póster, escuchas las llantas de los automóviles, ¿no? Que es muy bonito porque es arte público y funciona, ¿no? Escuchar, la escucha y el espacio, la conexión entre el interior y el exterior. Para mí esto es apasionante, toda esta idea del interior y el exterior. Hice que no muestro aquí, hice una instalación en 2007 en una fábrica de textiles abandonada. Fue una exposición muy bonita. Y a mí me tocó intervenir. Bueno, yo escogí más bien 3 cuartos que daban al jardín, bueno, no era jardín, a la parte de afuera que es, pero interior, digamos, de la fábrica. El sonoro exterior se metía por los vidrios, pegada a los vidrios afuera, y entonces luego con filtros afinados con las frecuencias interiores de estos cuartos, se iban desapareciendo esos paisajes y empezabas a escuchar una armonía de los cuartos. Entonces, oías lo de afuera y oías lo de adentro. Era esta idea de cuando estás en tu casa y escuchas lo que pasa dentro de tu casa o en un jardín, tu jardín, y luego escuchas afuera, el interior y el exterior, que es una metáfora que a mí me parece muy, muy interesante.
Y bueno, luego la vida cotidiana como estética, ¿no? Que tiene una historia larguísima. Francis Bacon en su libro de New Atlantis, Atlantis del siglo XVII, habla de una islita por ahí por el Ecuador, por los Galápagos, donde había una sociedad aislada, y en la ciudad habían casas de olores, casas de todo tipo de percepciones, y la casa de los sonidos es una casa en donde está hablando de ecos, de voces reflejadas, está hablando de la tecnología moderna para hacer todas estas cosas increíbles, ya desde el siglo XVII, ¿no? O sea, que él ya está alucinando con un mundo sonoro súper interesante, que sí existen los ecos en un cañón, etcétera, pero para mí es muy interesante. Y luego Kircher en Fonurgia Nova, también en el siglo XVII, con propuestas como esta de hacer música en el paisaje sonoro, a varios kilómetros del pueblo, ¿no? Y que finalmente, pues él, siendo consciente obviamente de que esa música se va a mezclar con los sonidos del paisaje sonoro, ¿no? Luego, hace 10 años, una alemana o austriaca, ahorita se me olvidó su nombre, tal vez Eric Leonardson se recuerde, habló de Baumgarten y del Tratado de Estética y de cómo a partir de este Tratado de Estética cambia toda la percepción del arte, ¿no? Y en esa misma época, pues Goethe, que le escribía cartas a su novia desde Venecia, hablando de los sonidos de Venecia, y que no se los podía enviar, desgraciadamente, se los podía describir, pero no se los podía enviar. Entonces ya ahí estaba muy presente esta idea de la estética del sonido, de que escuchar es arte, ¿no? Para mí es el inicio. Luego, obviamente, Russolo ya en el siglo XX y Cage con 433, que es un postulado conceptual para validar todo tipo de música a partir de duraciones. O sea, la duración es lo que hace que toda música sea válida. 433 tiene 3 movimientos, para los que no saben. No es nada más 4 minutos 33 de silencio, sino que son 3 movimientos distintos. Son 3 momentos en donde el instrumentista debe hacer un gesto de que terminó uno sin hacer ruido y empieza el otro movimiento, ¿no? La presión, no es la presión, es, pues no sé si la palabra es aprensión, es como, bueno, cómo agarras, cómo tomas la escucha, o sea, cómo la capturas, ¿no? Y bueno, ahí ya hablamos de toda esta tecnología posterior de los 60, las grabadoras de minicassette, por ejemplo, de los 80, donde la gente sí, de común y corriente que lo usaba para trabajar, sí grababa cosas, pero por diversión, como diario. Pero curiosamente, ahora con los celulares, que podemos grabar con mucha más definición, la gente común y corriente está en Instagram poniendo videos, fotos, pero no poniendo cosas que tienen que ver con simplemente sonido. O sea, no hay un Instagram de sonido. ¿Vale? Y entonces regresamos al pasado, es decir, tenemos más tecnología, pero estamos más alienados. Volvimos a estar alienados porque estas grabadoras maravillosas de los 70s, que me acuerdo que a mi primo le compraron una en 73 y a mí nunca me compraron una y grabábamos, poníamos a grabar. Pues a mí no me tocó mi grabadora. Entonces voy a hacer una exposición en febrero que tiene que ver con rescatar magnetófonos de todo tipo, cintas de carrete, grabadoras de cassette de los 70s, de los 60s, de mini cassette de los 80s. Es una cosa así loca de revivir esta tecnología obsoleta, que nos ayudó, ¿no? Para escuchar. Bueno, están luego obviamente las caminatas, que Max Neuhaus fue pionero en crear caminatas con gente, hablando
estilos de vida nomádicos. Obviamente están los situacionistas mucho antes. Ayer la plática de Amanda estuvo muy interesante. Pero específicamente con el sonido, sí es probablemente Max Neuhaus el pionero. Y dice Truax que la caminar y escuchar es la relación oral más directa con un paisaje sonoro en donde la repetición no es aburrida, ya que caminar y moverse es único e irrepetible, ¿no? Entonces yo cuando hago mis caminatas sonoras en mis talleres de arte sonoro, sin grabadoras, no me gusta, la grabadora te distrae, siempre son situaciones únicas y distintas, ¿no? Luego, también lo que es interesante es que en una caminata en grupo, yo sí les digo a las personas que pueden estar alejadas hasta 10 metros o más, porque al final, cuando reconstruimos la caminata, cada quien tiene una visión proxémica totalmente distinta de lo que sucedió, porque alguien escuchó algo que no escuchó otro, ¿no? Entonces es una reconstrucción muy interesante de esos espacios que después llevan a otras consecuencias interesantes, antropológicas y sociales, ¿no? De varios proyectos que yo he hecho que tienen que ver ya con todo lo que implica, y en ese sentido las pláticas de ayer fueron muy interesantes, porque estaban más enfocadas a esa parte social y antropológica, ¿no? La hiperrealidad, y voy a tener que apurarme porque la hiperrealidad es esta manera de reconstruir un paisaje sonoro en donde, a pesar de que las bocinas son direccionales, oyes de una manera mucho más enfocada cuando creas una situación de ese tipo. Yo hice una obra a partir de paisajes sonoros, pues, pero también sonidos instrumentales en el MUAC, que son 20 y tantas bocinas. Y recuerdo que cuando la mezclé, la estaba mezclando y terminaba con un paisaje sonoro tal cual de la India, de pájaros lejanos. Y recuerdo que entonces lo electrónico, los pájaros tal cual grabados a lo lejos se volvían electroacústicos, y luego cuando salías en la tarde y oías los sonidos de la ciudad universitaria, del Cultisur, ahí del parque ecológico, oías ya los sonidos como si fueran electroacústicos y partes de la pieza, ¿no? O sea, lo electroacústico, esta hiperrealidad, hace que también la otra realidad se vuelva hiperreal, ¿no? O sea, oyes de otra manera la realidad. Y termino con lo que es la idea del arte sonoro como espejo, ¿no? Instalaciones que ayudan a que la gente reflexione. Uno las hace porque uno tiene ganas de hacerla y no sé los motivos. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, bueno, esta es una que hice. Esto es en Japón. No la hice yo en 2001, pero luego en Japón la presenté varios años después. Y son sonidos de interferencia, son mosquitos que están aquí en esas bocinas, 8 bocinas, pero a la hora de manipularlos y por las grabaciones parecen como aviones kamikazes, o sea, es como tus interferencias internas. No funciona la bocina. Y luego afuera hay 2 bocinas que tocan otro sonido externo, o que otra vez el interior y el exterior, que son insectos estáticos. Y es como... No, yo no estaba pensando en una guerra, pero sí, cuando en las guerras donde pasaban los aviones arriba se oyen también como algo estático. Y luego ya cuando hacen lo kamikaze, ya después la conecté con esta situación horrible de un bombardeo, de una guerra, pero tiene que ver con los sonidos de estática que te encuentras en un poste en la calle. O sea, es esta estática externa y luego tus interferencias internas. Se llama interferencias. Aquí, eso. Esas son las bocinas externas. No, ahí están ya los mosquitos. Y ahí se oye ya la parte de afuera, de las bocinas externas.
Ahí lo voy a adelantar tantito. Ah, ¿dónde están los moscos? Ahí está. Bueno, tuve la fortuna de ver una pieza de él muy interesante en Tsunami, en Chile, en donde puede ser muy larga la obra, iba a durar 4 horas o algo así, y al final ellos tocan cosas que tienen indicadas, pero también deben imitar los sonidos del paisaje sonoro. Entonces es muy interesante. Yo estuve nada más como 1 hora, pero eso me gustó, esta idea de que no tienes que estar todo el tiempo, y cómo de pronto, cómo los instrumentistas también imitan lo que está pasando en el paisaje. Es una mezcla entre la obra de él más la obra que se está dando en ese paisaje sonoro específico, ¿no? Y con esto termino. Entonces intenté sentar las bases de la escucha como una forma de arte, a partir de un análisis histórico y como premisa de estar siempre a la escucha. Todo lo que escuchamos es arte, los ruidos son musicales. Bueno, obviamente esto para la gente que no está acostumbrada es importante recalcar, ¿no? Porque obviamente que para mí sí, cada vez más. Y luego dice Truax que el paisaje sonoro cotidiano se vuelve cada vez más electroacústico en sus constituyentes, y la composición electroacústica contemporánea, particularmente de la multicanal, el formato multicanal, se ha vuelto casi siempre de ellos de este lado y nada más 2 bocinas estéreo. Una manera de comprender lo que yo quiero decir como diseño acústico es mirar el paisaje sonoro del mundo como una gran composición que se desdobla alrededor de nosotros de manera incesante. Sí, nos quedan entonces 5 minutos para preguntas, comentarios. Por favor. Voy con el micrófono. Hola, me pareció muy interesante la charla, como esta parte de la escucha desde el arte. Yo lo voy a hablar más como desde la perspectiva social. Yo soy antropóloga social y justamente me he cuestionado cómo a veces tanto el arte y las ciencias sociales están dejando a un lado la percepción de los sentidos, ¿no? Y cómo esto puede llegar a afectar a no comprender ciertos elementos exteriores. Y justo me hace mucho ruido esta parte de los soportes tecnológicos, todo este recorrido tecnológico que se ha habido tanto en el cambio de las cámaras, tanto en los dispositivos de grabación, incluso los mismos micrófonos que hay, y pensar en cómo justamente ahorita estamos bombardeados tanto visualmente como sonoramente. Entonces me hacía como un poco de ruido ahora, en este momento que hay un bombardeo en ambos sentidos, ¿cómo podríamos hacer una escucha más atenta cuando completamente de las 24 horas está habiendo esta tensión, ¿no?, de esta cuerda en el sistema auditivo? Pues sí, pues yo sigo pensando que, que la educación, o sea, los talleres siguen siendo la única solución. O sea, la posibilidad de que alguien pueda hacer una caminata sonora, darte estos espacios para que la gente... Es increíble cómo... Y no hay suficientes talleres, o sea, eso, mientras más gente se interese de este tipo de talleres, es increíble porque esto... O en las escuelas, o sea, que en los programas de las escuelas haya momentos, o sea, tengan adiestramiento los maestros para que inviten a los alumnos a escuchar, ¿no? Entonces, yo creo que la educación es la única manera. Y es interesante lo que dices acerca de, de la poca sensibilidad perceptual que tienen los científicos, ya sea biólogos o antropólogos. Yo pensaba más en los biólogos que analizan a los pájaros y, y nada más están clavados en... Pero me encantó lo que habló ella ayer, lo que tú hablaste en tu plática de cómo ya se están volviendo más sensibles a, a escuchar todo, ¿no? No nada más, que esa es la escucha fenomenológica, esta exacta científica, sí, analítica, pero incluso excesiva, ¿no? Cuando es increíble otros aspectos de esos sonidos, ¿no? No nada más para lo que les sirve a ustedes, sino
sino estéticamente, ¿no? O sea, sentir y que te deje algo, ¿no? Entonces yo creo que se está acercando el arte a la ciencia nuevamente, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios ya soné católico, güey. Yo sí de formación soy católico y tendré mi propia fe rara ahí, pero más budista yo creo, pero el programa ACT es una muestra el programa ACT del que él es beneficiario, es una muestra de que los científicos están siendo en México, bueno, en el caso de nuestro país, están más interesados que es algo que ha sucedido en la historia, esta cercanía entre ciencia y artes, ¿no? Pero que de pronto desaparece totalmente y se vuelven los científicos muy cartesianos, ¿no? Muy lógicos. Pero bueno. 2 minutos más. Alguien aquí, please. Here's your. Please put out your. Oh yes. Yeah, thanks for reminding me. Okay. Just to build off of your answer to the previous question, and I think it's how to cultivate a new attitude on a broad cultural level towards the value and the appreciation of listening, the importance of it. And I began to think about how making it more convincing in a more visually dominant culture that most of us live in, that the story or the narratives that we communicate about the value and importance of listening becomes more important, because for those who encounter this way of listening, that we've learned about it through our art history and our personal, individual creative practices, working in, for me, experimental music and improvisation, having close relationships with people like John Cage and Pauline Oliveros. I can appreciate this, but for a broader society on that level, it seems like communicating about this importance also involves a story to draw people into what they may gain, and I just wondered if that would factor into your work. Like, as you say, I totally agree that on the public education level, we talked a little bit about that yesterday. That I totally agree that it's important to have more education about that. So that's not really a question, but that aspect of the narrative that we communicate, I think might help people get over some of the initial hurdles, because for most people it's probably listening to the world is probably a challenge. It's probably a world of noise and meaningless information. So where do you find the information? And just to tell the story, I think is challenging. One way, again, is in many of my installations, I try to find this immersion, this contemplation, like with silences and things. And if I am able to concentrate because of these structures, then I'm sure that people that visit them also, it's an opportunity to concentrate on listening. And I think that's my personal artistic way to collaborate, besides workshops, etc. No, but this kind of works that we have this symposium after this one, that is immersion symposium that we will have, which is a very interesting subject. No, see, creating these immersive spaces, it's an opportunity for the people that don't have this practice. We've been listening for years. It's our practice or exercise is to develop listening, no? But normal people, they don't have the tools so easily, no, to listen to all the noises. So to listen even to music, if they're able to listen to music attentively, then they will be able to listen to the soundscape. Bien, Manuel, pues muchas gracias. Terminó el tiempo. Me ha parecido muy interesante esta óptica
y esta forma de pensar en cuanto a que la escucha puede ser arte. Yo nada más preguntaría, ¿cómo haríamos una exposición de la escucha como arte? ¿Cómo qué? Haríamos una exposición de la escucha como arte, o sea, una exposición colectiva. Lo que escuchamos nosotros como, y que consideramos arte, no sé, o sea, es nada más una... Bien, pero seguimos entonces adelante, por favor, vienes Luz María, con Jordan, Lacey, please.